Muy buenas, mi nombre es Edison Gómez. Estoy encargado de realizar el circuito de fuerza de un arranque directo. A continuación tengo los elementos preseleccionados. Entre ellos tenemos una línea trifásica, una línea de alimentación trifásica, tenemos la protección, contactores, relé térmico y el motor correspondiente. El circuito de arranque directo, por lo general, es la puerta a varios circuitos, por así decirlo. Vamos a hacer la alimentación correspondiente de alimentación a protección a los fusibles, de fusible al contactor, de contactor al relé térmico, del relé térmico al motor correspondiente. Como aquí tenemos una línea de protección, vamos a realizar la alimentación. A continuación, mi compañero López va a realizar el diagrama de control. Muy buenas, me llamo Gianfranco López y por mi parte voy a continuar con el circuito de control del arranque directo. De este lado derecho ya tenemos seleccionado algunos de los componentes que vamos a utilizar para este circuito de control. Vamos a moverlo para acá y empezaremos a construir este circuito. Entonces, de este lado tenemos lo que es la línea, la alimentación de todo el circuito y su respectiva protección, en este caso un fusible. De este lado tenemos preseleccionado un contacto térmico, el cual funcionaría en paralelo con el relé térmico del circuito de fuerza. Seremos seleccionado en este caso un pulsador normalmente cerrado o pulsador de paro, el cual detendrá la marcha de todo el circuito. De este lado tenemos un pulsador normalmente abierto que le dará marcha al circuito, empezará toda su función. Este es un contacto normalmente abierto, el cual funcionará para dar un movimiento y función a la luz piloto que utilizaremos en este circuito. La bobina hará la función de motor, la cual también dará el funcionamiento a la luz piloto. La luz piloto en este caso funcionará, en la cual se verá que el motor está funcionando o esté apagado. La luz piloto de este lado la utilizaremos por si el circuito presenta alguna falla, algún error, y esta luz piloto funcionará de manera de que nos avise si está fallando. Entonces procederemos a realizar las conexiones, en este caso sería la línea, al fusible, alimentando hacia el fusible y el resto del circuito. Pin 2 del fusible lo conectaremos al pin 95 del contacto térmico. Contacto térmico del pin 96 lo conectaremos al pulsador normalmente cerrado, el pulsador de paro. El pin 97 del contacto térmico lo pondremos en paralelo a la línea, para así tener alimentado nuestro pin. Nuestro pin 98 va a ser utilizado para darle la alimentación correcta a lo que sería nuestra luz piloto de aviso de alguna falla. El pulsador normalmente cerrado lo pondremos, lo alimentaremos, lo conectaremos con el pulsador normalmente abierto al su pin 12 y al su pin 13. El pin 14 del pulsador normalmente cerrado lo pondremos con la bobina, lo conectaremos a A1 de la bobina. El contacto normalmente abierto, su pin 13, lo pondremos en paralelo a la conexión que realizamos con el pulsador normalmente cerrado y el pulsador normalmente abierto. El pin 14 del contacto normalmente abierto lo pondremos para darle señal a la luz piloto. Como ven, y solo nos resta poner los neutros, conectar los neutros. Entonces, en este caso, el neutro va directamente a lo que es la luz piloto de aviso, la luz piloto del motor y la bobina. Y eso sería todo por su parte. Para probar su funcionamiento, cambiaremos
el nombre de este fusible, del fusible de este lado y el fusible de este lado. De ahí cambiaremos el nombre del contacto, contacto 1, y aquí también utilizaremos el contacto 1. De este lado también, lo que es el contacto normalmente abierto, también lo pondremos como nombre de este nombre. El relé térmico también le pondremos de contacto Q1. Cambiaremos el nombre a Q1 para que haga en funcionamiento al relé térmico del diagrama de fuerza, de control. Efectivamente así. Los pulsadores normalmente abiertos y normalmente cerrados los pondremos como normalmente abierto, normalmente cerrado con 0 y el normalmente abierto con 1. La luz piloto también cambiaremos sus nombres. Le pondremos 1 a la luz piloto del motor y 2 a la luz piloto de fallas. Y así ya tendríamos finalizada la conexión. A no olvidar puentear la bobina junto con la luz piloto del motor para así garantizar su funcionamiento. Y así ya tendríamos la simulación. Proceder a simular nuestro circuito de funcionamiento. Podemos ver que aquí accionamos los fusibles, accionamos el motor de paro y accionamos el motor de marcha. Como podemos ver, empieza a funcionar y aquí podemos darle un paro. Y así hacemos que el circuito pare. Si de si acaso el motor estuviese fallando, el relé térmico, la luz piloto de este lado nos avisaría que hay un fallo. Y listo. Eso sería todo por mi parte. Le doy paso a mi compañero Estupiñán para que pueda continuar con el circuito de inversión de giro. Un saludo, soy Eric Estupiñán. En este momento les explicaré sobre cómo realizar una inversión de giro de un motor trifásico. Pues para empezar ya he preseleccionado algunos elementos, los cuales nos ayudarán en esta implementación. Elementos como lo es un pulsador normalmente abierto, el cual vamos a denominar como pulsador de marcha. Un contacto normalmente abierto. Este nos va a ayudar como para realizar el enclavamiento de la bobina a usar. Tenemos dos pulsadores normalmente cerrados, los cuales los utilizaremos como pulsadores de paro de emergencia. También dos contactos normalmente cerrados. Estos nos ayudarán para automatizar el circuito y también para que no haya inconveniente al momento de realizar los cambios de giro del motor trifásico. Una bobina y una luz piloto. Y finalmente un contacto trifásico. Para empezar con la implementación, lo que debemos hacer es empezar en ubicar los elementos siempre y cuando recordando que se debe realizar bien el cableado para que no nos presente errores en el momento de simular. Así que empezaremos con la posición de los elementos, tanto como el pulsador como el de contacto, su bobina correspondiente, su luz piloto, los pulsadores de marcha los pulsadores de paro. Ambos lo vamos a situar en cada uno de su espacio. Los contactos normalmente cerrados. Utilizaremos el circuito que ya fue presentado anteriormente y explicado por los compañeros. Así que empezamos con el cableado correspondiente.
Editaremos un poco las líneas que ya fueron presentadas para el tema de automatización con el contacto y el pulsador. Recordando siempre que cada uno de los elementos que se usan dentro de esta aplicación, como es el KDeCIMO, siempre tienen que estar bien vinculados tanto sus nombres como los otros elementos que van a participar. Ubicaremos nuestro contacto trifásico y también procederemos a realizar su respectivo cableamiento. Cruzamos las líneas y podemos proceder a verificar si están bien conectados. En este momento empezaremos con la simulación del circuito, de tal manera que empezamos. En este momento sí se realizó el primer giro, el cual el motor gira en sentido horario. Y para poder realizar el siguiente giro, tendremos que pulsar el pulsador de paro de emergencia, o en este caso de paro, pero siempre recordando que no podremos realizar el siguiente giro, dado que manera que estos contactos normalmente cerrados nos los van a prohibir, de tal manera que nos automatice el circuito. Y sí, se procede a realizar el siguiente giro. ¿De qué manera podemos ejemplificar y comparar este circuito? Por ejemplo, una puerta corrediza en sentido industrial, de tal manera que si procedemos a que la puerta abra, podemos hacerlo de esta manera. Y cuando querramos que la puerta se quede pausada en cierto punto, pausamos el paro y para retroceder la puerta, dado el caso, la otra marcha. Bueno, con esto concluyo con la implementación de la inversión de giro del motor trifásico. Espero hoy este video haya sido de mucha ayuda y muchas gracias por su atención.